Gracias por continuar con nosotros. Como hemos visto, la situación en Haití es cada vez más crítica, cada vez peor, y parece que mucho discurso desde el extranjero y la realidad de la pobreza se sigue tragando esa población, y ahora se le agrega la inestabilidad política a su máximo nivel y la inseguridad. Un país controlado por bandas criminales. Durante todos estos días, estos debates, ha estado surgiendo una voz, la del doctor José Ricardo Tavera, ex director de Migración y diputado y una persona experta en el tema haitiano. Hoy nos acompaña para que analicemos en la sobriedad un tema que debe ser la prioridad, aunque estemos en campaña. Doctor, qué gusto, gracias. Qué gusto estar por aquí. Y agradecido que vino de Santiago. Yo me hubiese gustado a mí ir a Santiago a hacer el programa allá mejor. Pero cuando usted quiera, cuando usted quiera. Pero para suerte mía y me desempeño entre las dos ciudades. Así Tengo es. que estar, yo bromeo mucho de que me voy a mudar en Bonao porque en la mañana sí para dónde tengo que coger. Bueno, sí, es verdad, está cerca. Doctor, ¿cómo usted ve la situación actual? Es decir, ¿cuál es la radiografía de este momento de Haití? Bueno, cuando entró el mes de febrero, yo dije en mis redes sociales que nos preparáramos para un mes bien movido, porque era la crónica de una muerte anunciada, como dicen. El presidente Moïse murió en el contexto de una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Él había vencido su periodo, él había asumido un año después del año en que le correspondía. Él decía que como él cogió el poder un año después, le correspondía salir un año después. Y entonces en ese conflicto estaban cuando se produjo el magnicidio. ¿Qué pasa? Él deja un nombramiento póstumo, como quien dice, porque lo firmó y se vino a conocer prácticamente con posterioridad a su muerte, que es el de Ariel Henry. En medio de la crisis, que tú te acuerdas que amaneció con el canciller, que es este señor que habla mucho de nosotros, sí, Joseph. Claude Joseph, él amanece siendo primer ministro y ejecutando como tal, pero el decreto ya estaba hecho. Entonces, en ese contexto, había un poder precario, había una legitimidad precaria, la del propio Moïse era precaria, y en medio de la crisis los Estados Unidos endosan a Ariel Henry, que se consolida y logran una concertación para que él concluyera el mandato que reclamaba Moïse. Los 12 meses próximos. Bajo el supuesto de que en ese periodo se debían producir elecciones y venir un gobierno legítimo. Pero, ¿qué pasa? En ese contexto se van produciendo el desarrollo de las bandas que venían desde Moïse. Las bandas, aunque hay políticos haitianos que se niegan a llamarle como tal, en Haití, los haitianos no les llaman bandas, bandas terroristas. Para los haitianos son bandas terroristas. Para nosotros, que estamos influenciados por la comunidad mediática, le llamamos bandas, pero porque se le ha querido dar una connotación y un reconocimiento que en cierta medida político. De que son luchas reivindicativas. Fíjate que en medio de este contexto se está hablando de que se está negociando un perdón para ellos, una amnistía. Entonces, eso es como decir negociar con la delincuencia. En Haití el sentimiento no es ese. En Haití hay que tratarlo como tales. Entonces, esas bandas, desaparecido Moïse, que ejercía cierto control sobre ellas, porque en cierta medida él fue uno de los auspiciadores de la creación de ese mecanismo de
control militar de brazo armado informal. De brazo armado informal de los partidos. Que ha sido promovido. Yo, con todo el respeto de los americanos, no creo que yo estén fuera de eso, porque esas armas están viniendo esencialmente de Miami. Esencialmente. Entonces, el presidente Moïse participaba de eso y se acusa, aparte de la oligarquía, que usa esas bandas como un mecanismo de protección propia, porque ante el colapso del Estado, entonces la imposibilidad de una seguridad, entonces a esa gente se les paga un peaje para que, a menos de que hacen todas sus cosas, brindan protección al que les paga. El monopolio de la violencia lo ejercen esos grupos. En este momento, en una gran parte de Puerto Príncipe. Entonces, en ese contexto es que se repite el escenario con Ariel Henry. Ariel vence ese precario periodo yo digo la legitimidad precaria, porque en Haití todo es de facto, todo, porque todos los términos están vencidos para todos los poderes y no se ha ido a refrendar al poder popular ningún tipo de poder, o sea que ahí todo lo que hay es de facto. El control de la policía haitiana lo tienen los Estados Unidos, conforme algunos actores haitianos de mucha importancia. La policía haitiana ahora mismo tiene de 15 a 18 mil hombres armados. Las fuerzas formales de Haití andan por ahí y con entrenamiento, y según se dice en Haití, porque vamos a ver las dos caras de la moneda. Yo le quiero hacer un paréntesis. Usted habla que hay entre 15 y 18 mil miembros de la policía y Fuerza Armada, que no existe, la policía. Policía, ya. Ok, de los grupos de seguridad del Estado. Exacto. Okay. Es una pregunta que debía haberla hecho al final, pero como llega el tema, me van a mandar 1000 hombres, 18.000 no pueden tener el control del país ni las bandas. ¿Cómo 1000 me garantizan a mí ese control? Eso pues, te traigo la información a colación, porque son de las cosas extrañas que nos pueden ayudar a comprender de qué manera esta crisis está siendo fomentada desde afuera. Porque los haitianos tienen mucha culpa por su incapacidad de concertar, pero también la comunidad internacional también tiene mucha culpa por el hecho de querer tener el control de un Haití desde el caos y sin aportar absolutamente nada a la solución. Los haitianos están, porque quiero ver, ¿verdad?, las dos caras de la moneda, dos caras. porque es que nosotros no podemos hablar de Haití sin pensar lo que piensan los haitianos. En Haití hay una reticencia a la intervención internacional razonable, porque eso tiene que ver con la dignidad del pueblo haitiano que debe ser respetada. Ahora hay una situación de facto. Fíjate cómo esa maniobra del vuelo del primer ministro, que sigue siendo primer ministro, sí. Ariel Henry, mientras no se produzca un acuerdo para que ese consejo presidencial se establezca, él sigue siendo el primer ministro. Entonces, porque esa fue la condición, porque no pueden dejar ahí a Céfalo. En última instancia, cuando viene, todo eso ratifica mi versión de los hechos, en el sentido de que ese vuelo del primer ministro Ariel Henry se hizo una concertación para dejarlo en un limbo que diera un espacio a las negociaciones que están teniendo lugar en Puerto Príncipe. Pero fíjate quién anuncia formalmente al mundo la renuncia. Es desde el CARICOM. El CARICOM, sí. Con el canciller. Que, se supone que Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad se reunió para tratar el tema haitiano, la lógica era que desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se hubiese llegado a ese acuerdo. Blinken vuela a Jamaica y en el contexto de una reunión del CARICOM es que se anuncia al mundo que el señor renunció. Ahora, entonces cuando comienza a salir el video que se hizo en una reunión del Consejo de Ministros haitiano, donde él dice que él renuncia con la condición de que se establezca. Sí. Probablemente muy consciente
de la frase popular haitiana que dice que para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar uno. Pero ahora son 9 que tienen que estar de acuerdo en el Consejo. 7 más 2 vocales. Entonces yo lo que te digo, la comunidad internacional está tratando de buscar una salida inconsciente del factor cultural. Imagínate tú que se logre el concierto de los 7, de los cuales se supone que van a tener voz y voto 5. Yo quiero ver a 5 haitianos poniéndose de acuerdo para tomar decisiones de naturaleza ejecutiva día a día. Por ese Consejo Presidencial se supone que va a elegir un primer ministro. Entonces, los americanos obviamente ahí tienen una figura de naturaleza militar, que es Guy Philippe, que es una ficha que ellos han colocado en el tablero desde una cárcel. Porque a mí nadie me puede decir que de buenas a primeras se le da un perdón para que él llegue con la beligerancia que ha llegado a Puerto Príncipe o a Haití. Eso es imposible. Pero uno de los acuerdos, de ese acuerdo para escoger el gobierno, el triunvirato de allá, o el sextivirato de allá. Sí, para buscarle un nombre, sextuavirato, para buscarle un nombre, porque ellos me lo están disfrazando, pero eso no es más que un Consejo de Estado como el que encabezó Rick Cabral aquí después que tumbaron a Juan. Es lo mismo, más o menos. Bueno, te le están buscando otro nombre. Más complejo. Exacto. Más complejo. Porque... Entonces, ahí supuestamente hay una de las cláusulas que establece que no pueden ser miembros de ese consejo gente que hayan tenido situaciones de violación a la ley. Y Guy Philippe es un ex convicto. Y Joseph tiene otra acusación. Entonces, ninguno de los dos supuestamente no podrían ser, quedan descalificados. Doctor. Mira, sí, en principio sí. En principio sí. Pero resulta que son de las cartas que se han estado barajando. Fíjate que esta es la hora que no hay una solución, porque sencillamente Guy Philippe es una expresión efectiva y ya ha hecho alianzas, sí. incluyendo con las bandas. Sí. Y además de que tiene el respaldo de cuadros militares del antiguo ejército haitiano, que es un factor beligerante en la política haitiana, que están ahí, están más o menos organizados. Y entonces él pasa a ser una figura importante en ese contexto. No sé, no te puedo decir que lo vayan a poner a él, pero obviamente algún papel él está jugando a los americanos. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que esta crisis, Haití es un caos. Está incapacitado desde mi punto de vista para redimirse con sus propias fuerzas. El error de la comunidad internacional es que no han comprendido el factor cultural. Entonces, ellos tienen que entender que esa crisis tiene que ser redimida con una gestión internacional, pero más que militar, administrativa y financiera, que de alguna manera preserve en el Ejecutivo haitiano la dignidad del pueblo haitiano, pero que garantice la implementación de un pequeño plan Marshall, porque todo cuanto estamos mirando es pantomima. ¿Cuántas intervenciones hemos visto en Haití después de la caída de Duvalier? ¿Qué gobierno se ha sostenido después de la caída de Duvalier en el 86, 87, que se haya sostenido sin tener fuerzas militares extranjeras después del derrocamiento, de la eliminación del ejército haitiano? Sí. Entonces, si tú me planteas que hay una comunidad internacional que dice vamos a hacer una agenda para el rescate de Haití, paso número 1, vamos a aprobar un plan Marshall para Haití, pequeño plan Marshall, porque Haití es cuestión de invertir, infraestructura, bla. Entonces tú no le quieres poner en mano a los haitianos, que crea una estructura administrativa para el desarrollo de infraestructura, hazte un plan de desarrollo, genera un poder haitiano, pero controlado, con cierto control financiero,
que tenga que, de alguna manera, respetar la dignidad del pueblo haitiano, pero al mismo tiempo que esa gestión financiera permita construir una institucionalidad. Y el primer paso para la construcción de una institucionalidad y el sostenimiento de un Estado es la reposición del ejército haitiano. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de un Estado sin su columna vertebral, que son las Fuerzas Armadas? Porque, ¿qué es lo que es el Estado? La definición de Marx, que es la violencia social organizada. Sí, el control de la violencia. Entonces, que es una definición bastante aceptada. Entonces tú tienes que... Porque el control de la violencia es lo que permite el control de la población, del territorio, y el que facilita la ¿Y qué gana la institucionalidad. comunidad internacional, los norteamericanos, con ese caos en Haití? Bueno, de este lado tenemos una teoría, porque el problema es que yo te vengo hablando de un pequeño plan Marshall para Haití, y la comunidad internacional quiere resolver el problema haitiano, pero quiere resolverlo sobre los hombros del pueblo dominicano. Entonces, ellos entienden que como nosotros hemos logrado cierta promoción y una organización, la articulación de un Estado muy deficiente, muy pobre, bastante corrompido y sistemáticamente enfermo en cuanto a que tiene el dinero como eje, pero hemos logrado desarrollar una capacidad para articular acuerdos. Sí. Estabilidad política. Tenemos una institucionalidad precaria, pero la tenemos, corrompida, todo lo que tú quieras, pero la tenemos. Y en medio de todo, también hemos impulsado el desarrollo de una infraestructura y de una economía que han sido las que más ha crecido en América Latina desde 1960 a la fecha. Entonces, ellos lo que ven esos parámetros y dicen, no, pero estos tienen que hacerse cargo. Entonces es una incomprensión del factor histórico, del factor cultural, del factor de la contraposición de identidades y de que cuando esos elementos... yo le agrego que no hay petróleo o no hay mina de oro para no, porque si la hubiera, porque fíjate, observa una diferencia, Napoleón. No se sabe cuándo va a terminar la guerra de Ucrania, ¿verdad que no? Ya la Unión Europea anunció un fondo para el rescate de Ucrania de 400.000 millones de euros. Y Estados Unidos no ha anunciado su paquete posguerra. Entonces, no quieren coger 500. ¿Y por qué no podemos coger 20.000 millones de dólares con una gestión administrada, bien supervisada? Pero que pueda articular, por ejemplo, lo primero, conectar a Haití con carreteras decentes, articular un ejército. Ahora, cuando yo te decía que la policía está bajo control de los americanos, yo me pregunto, porque ese número se lo he oído a los haitianos, que tiene la policía haitiana, eso de 15 a 18.000 hombres, entre uno y otro cuerpo, porque hay diferentes... Se supone que esa policía está en capacidad de poner bajo control las bandas. Ahora, ¿a quién obedece esa policía? Si son parte de la media estructura. No es que la policía obedece al imperio. Así es. Entonces, los haitianos se quejan de que la policía no ha enfrentado a las bandas porque el imperio las tiene frenadas. Entonces, eso te lleva a ti y tiene sentido. Usted no ha hecho una radiografía de lo que existe y por qué existe y lo que viene. Pero lo que a mí me preocupa, quizás ese señor que está ahí, es cómo eso me va a afectar a mí, cómo eso impacta en República Dominicana y qué usted entiende hacen los gobiernos o han hecho los últimos gobiernos para enfrentar esa realidad que se veía venir. Me gustaría esa respuesta cuando retornemos. Ya regresamos.
Seguimos con el doctor José Ricardo Tavera, exdirector de Migración, abogado, exdiputado y una de las personas que tienen más conocimiento sobre la situación haitiana. El primer bloque lo dejamos para que la gente coja en términos macro. Bueno, esto es lo que está pasando. Cuando nos fuimos a pasar, yo le preguntaba, pero ¿cómo me afecta eso a mí, a mis hijos y a miles de gente que van a los hospitales parturientas y cuando usted llega no hay cama porque están ocupadas por otras parturientas? Exactamente. Bueno, comenzábamos a responder esta pregunta en el set anterior, cuando yo decía que la comunidad internacional ha elegido la República Dominicana como el espacio de descompresión del universo de dramas de la sociedad haitiana. Ellos entienden que esa es una sociedad incapaz de redimirse de ese estado de indefensión en que se encuentra y que probablemente la única salida sea que nosotros ejerzamos en cierta medida además de como territorio de compensación, que comencemos a ejercer, vamos a decir, que una especie de padrinazgo del poder de la sociedad haitiana. Lo cual es absolutamente inviable por razones históricas, por razones culturales, por razones políticas, porque es que las naciones, las identidades, pueden tener vínculos diplomáticos, pero el tema de la cohabitación es un tema sumamente complejo. Nosotros cohabitamos en una isla porque cada quien ocupa un espacio, pero de lo contrario, todos los experimentos donde tú buscas integración de dos identidades contrapuestas, no porque ellos sean negros y nosotros negros un chin más clarito, ni nada de eso, no. El enfoque racial es el enfoque del chantaje. Pero Enrique Gratteró tiene un ensayo que se llama El negro en sí y negro para sí, donde te analiza las características propias del negro dominicano y del negro haitiano. Exactamente, son totalmente diferentes. Porque es que responden a identidades diferentes, igualmente, culturales, igualmente dignas, porque no igualmente dignas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo te voy a poner un simple ejemplo. Hay una frontera permanentemente intervenida por la comunidad internacional. La seguridad de Chipre está en manos de las Naciones Unidas, porque están los turcos chipriotas, ¿verdad? Y los grecos chipriotas. O sea, hay una Chipre griega y una Chipre turca. Y cada vez que sale la comunidad internacional del cuidado de esa frontera, ¿qué pasa? No hay forma de que no se maten, o sea, eso, entonces, y ahí no hay negros, pero hay dos identidades que no son negras en conflicto. Pero si tú te pones, pero no nos vayamos a más lejos, a veces por una diferencia religiosa, tú quieres ver un caso más emblemático que el de Irlanda. Irlanda, en términos raciales y de idioma, son una misma lengua, son blancos, ahí no hay ningún problema. Y Belfast tuvo que ser dividida. Imagínate tú que nosotros tiremos una pared en la Máximo Gómez. Como el muro de Berlín. Y que de un lado vivan los católicos y del otro lado vivan los protestantes. Sí. Eso, el que quiera que vaya a Irlanda y lo vea. ¿Tú sabes cómo le llaman ellos a eso? El muro de la paz. En una semana, en el año 1998, si mal no recuerdo, hubieron 3,000 muertos. Doctor, entre esas cosas, yo te estoy diciendo, y eso es lo que puede ocurrir aquí con esa teoría, con el tema de
de los haitianos, de querer que nosotros juguemos ese rol. Y las oligarquías haitianas y dominicanas han entendido que eso es factible por el tema del mercado de los 20 millones de sí, comercial. Yo lo vendo de ese porque a esa gente no le importa un comino lo que pase, son sus intereses. Entonces, están jugando una pelota peligrosa, poderosa porque está amparada por las potencias, y si lo asumen las potencias, lo asumen los organismos de la comunidad internacional. Si la situación se sigue empeorando en Haití, recuerdo cuando el bloqueo, cuando Balaguer, yo tuve un tiempo yendo mucho a la frontera en mi condición de reportero, y el tráfico era evidente, patrocinado por el mismo gobierno dominicano, porque si no llegaba alimento, combustible, ¿usted no cree que podía pasar algo así? Decir, en un embargo que aún persiste, ¿eh? Sí. Que aún persiste. A Haití no se le han quitado las sanciones desde ese entonces. Sí, se le han ido suavizando un poco, pero no se le han quitado. Por ejemplo, tú no te explicas cómo llegan todas esas armas que llegan a los grupos terroristas y de dónde llegan. ¿Y cómo en medio de un embargo que todavía está vigente. Y tú tienes razón. Yo refrendo lo que tú dices, porque en estos días estaba comentando que si el tema, ya el puente aéreo está roto. Eso yo le iba a decir. Ahora están hablando que lo vamos a restablecer, el puente aéreo. Bueno, es que mientras no haya seguridad, no puede haber puente aéreo, seguridad para ninguna línea aérea. El puente aéreo se rompió no porque nadie haya dispuesto eso. Es que ya una línea cubana, a un avión dominicano también fue perforado. Sí. Pero no sé, parece que han pedido el favor de que no se hable de eso y eso no ha tenido una gran repercusión. Pero varias aeronaves comerciales han sido impactadas en su fuselaje en las luchas de la policía haitiana y los grupos terroristas por el control del aeropuerto. Entonces, ese puente aéreo que, bueno, esta semana tuvo en la prensa, eso es, para decirlo por español, es bulto. No existe, porque el problema es que ninguna línea aérea quiere poner en juego porque automáticamente... Su equipo y su personal. No, es tan sencillo como eso. Un fuselaje de un avión perforado no puede volar. Tan sencillo, porque es que cómo funciona la presurización de ese avión. ¿Entiendes? Entonces nadie va a arriesgar un equipo de tanto valor para que venga un traficante de esto y he visto la autoridad. Pero escúchame, el puente marítimo roto. Sí. Porque el problema es, tú viste los videos de las bandas, los grupos terroristas, me quiero acostumbrar a decirle así porque no le voy a hacer juego a la comunidad mediática teledirigida de las potencias y de la comunidad internacional, que quieren reconocer a esos delincuentes como si fuera un grupo beligerante, políticamente beligerante. Toman el control del puerto de Puerto Príncipe. Las líneas de crucero dicen no vamos más a Puerto Rico, y ya no está yendo nadie. Y tú viste cómo aparecían los videos de las bandas vandalizando los contenedores que estaban en el puerto. Entonces, no hay puente marítimo. No hay transporte terrestre. Lo poco que llega por vía de puertos dominicanos. Que dicho sea de paso, aquí se hizo una incautación poderosa de pertrechos militares que iban para Haití en ese trasiego. Bueno, eso salió publicado hace probablemente de un par de meses, 2 o 3 meses, que lo incautaron en el muelle de Jaina, si mal no recuerdo. Entonces hay un trasiego, entonces la frontera está cerrada. Entonces, en ese contexto viene el tema de tu pregunta. Persistiendo ese embargo, y si Haití entra en una crisis de abastecimiento, entonces abrir la frontera para permitir que el comercio se encargue de abastecer a Haití por vía de República Dominicana, pasaría a ser una estrategia de seguridad nacional. Porque una crisis de abastecimiento puede provocar la poblada que tanto hemos querido evitar. Esa situación la estamos analizando, puede que se vea lejana,
pero es posible y debe ser prevista y debe estarse preparado para ver de qué manera nosotros jugamos a la jugada que hizo Balaguer. Porque sí. Yo estoy de acuerdo, hasta votó en Naciones Unidas y después le dejaba cruzar todo. No, porque pero él jugaba, Balaguer, la comunidad internacional fue, aquí se queja la gente que Balaguer era un anacrónico. Mira, no pagaba la OEA, no pagaba la Nación. Digo, yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora digo, bueno, era un genio. Cada vez que los Estados Unidos necesitaban un voto, cuando le decían, doctor, que hay que pagar esto, me cuentan que él respondía, cuando ellos están interesados en el voto, no lo pagan. Sí. Y así era. En tal asamblea hay que estar día. Porque lo pagan. No, paguen porque no tenemos recursos. Y él invirtiendo aquí en empresas y cosas. Porque ¿de qué nos vale a nosotros? Si esos organismos internacionales son un instrumento de las potencias. Doctor, el tiempo se nos va. En un minuto, ¿qué debe hacer el gobierno mínimamente, o si lo está haciendo, para evitar el tema que crucen los 3.000 y pico, que si hay una poblada, que la gente quiera correr en masa para acá, ¿cómo tú contienes eso? Si no es con violencia. Mira, yo creo que en la República Dominicana ningún gobierno ha abordado una agenda adecuada para este tema. Hay cosas que no están en control de nosotros. Lo primero es, nosotros no debemos, por respeto a la dignidad del pueblo haitiano, intervenir en nada. Lo segundo es, nosotros tenemos que pichar el juego nuestro, blindar esa frontera, de manera que por ahí no cruce ni un mosquito, al precio que sea. Y una vez logremos eso, ya es la primera señal a la comunidad internacional de que verdaderamente no hay una solución dominicana al problema haitiano. Pero eso no se puede hacer con una empalizada como lo que están haciendo ahí. Eso es con una cosa científicamente bien hecha. Lo segundo es, el aparato diplomático dominicano tiene que ponerse en eso en todas partes del mundo. Y lo tercero y cuarto es contratar una compañía de relaciones públicas de nivel mundial en capacidad de meterse en las salas de redacción de los principales periódicos del mundo, en las principales capitales del mundo, y un lobby poderoso en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, especialmente Francia, España y Alemania, que son los países más importantes de cara a esta agenda. Y obviamente en Bélgica, como sede de la Unión Europea, tiene que haber. Sí, hay que invertir dinero en eso, pero no a lo loco. Tiene que ser con una definición. Y eso debe ir acompañado con una línea dura. Una línea dura, porque que force y que nos ponga a buscar aliados para que haya una presión para que se produzca el plan Marshall para Haití. Porque sin soporte financiero, sin la rehabilitación de las Fuerzas Armadas, para que no haya que estar buscando policía prestado para la garantía de las edificaciones públicas. Entonces, Haití no va a salir nunca de ese hoyo. A los haitianos hay que irle entregando gradualmente la propiedad de su destino. Pero eso no va a pasar mientras tú veas que el Consejo Presidencial se está negociando en Kingston con Blinken y los demás jugueticos del Caribe ahí, haciéndole endosando todo lo que él diga, haciéndole el coro, sin que haya un haitiano sentado en esa mesa. Ese relajo hay que acabarlo. Y nosotros tenemos que jugar un papel. Por eso es que yo no creo en pedir que vaya una fuerza internacional. Sí, ok, puede que sea en este momento un mal necesario. Pero eso no puede ser per secula seculorum, para que tú tengas una fuerza ahí, como tuviste la MINUSTAH, sacarla, y desde que tú la sacas no se ha sostenido un solo gobierno. Doctor, gracias. Vamos a mantenerlo en contacto porque es un tema realmente largo. Sí, muy largo. Y apenas todavía hay demasiado que hablar sobre esas crisis.
Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Será hasta una próxima entrega aquí en Primer Plano.